Finalmente estamos en contacto con Bruno Fulgieri, el empresario que denuncia todo este escándalo y que se vio afectado supuestamente con la gestión del exdiputado Asbun. Bruno, gracias por estar con nosotros esta mañana y te quiero preguntar qué te parecen las declaraciones del ministro Lucas Palacio, que finalmente desmiente al exdiputado y asegura que Asbun hizo algún tipo de gestiones para favorecerte en el MOP. Hola, buenos días. Gracias también por el contacto y por mantener esta noticia también muy importante para nosotros en los medios. Creo que las palabras del ministro no dicen más que la verdad. O sea, aquí yo siempre he hablado con la verdad, he ido de frente, he dicho cosas que están en los papeles. Yo no he inventado nada, yo no he dicho una cosa que no sea como es. Ahora, el fondo del asunto es el proceso abusivo del MOP y cómo nos tratan a todos en realidad, y a lo mejor no esto, porque a mí me ha pasado algo súper extraño. Esto a mí me llama mucha gente hoy día para decirme, a mí me pasó lo mismo, me mandan mensajes por las redes sociales, porque yo no tengo nada que ocultar, yo he dicho las cosas como son y en cierto sentido lo que dice el ministro es validar lo que efectivamente pasó. Ahora, el fondo del asunto y de esa conversación, yo no la sé, yo no tengo idea con quién, y eso es algo súper importante de fortalecer. O sea, yo no tengo idea cuáles eran los lazos reales que tenía Gustavo Asbun dentro del MOP. Y vuelvo a recalcar, a mí me resulta súper lógico de que el lazo principal que tenía Gustavo Asbun, aparte de ser lógicamente todos del mismo partido político que es la UDI, que también he hablado claramente del manejo comunicacional y de estrategia que ha tenido la UDI para defenderse de una situación que yo creo que no tiene fundamento de defensa. Sí. Acá el Ceremi Henry Leal sigue en su cargo, lo han revalidado, lo tienen ahí, él sigue firmando resoluciones, haciendo papeles. Yo sé de muchas cosas que él ha hecho este tiempo en contra de mí, o sea, se ha personificado esta situación, que es una situación genérica, ya que le ocurre a muchos contratistas. Y lógicamente que yo soy el que estoy dando la cara y el que ha puesto el pecho a las balas frente a la situación abusiva. Y hemos seguido los conductos regulares, hemos confiado en las entidades. Hoy día recibimos la noticia que se acogió nuestro recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. Por lo tanto, vamos a esperar que también los otros poderes del Estado tomen razón de esto. Si aquí el MOP no es dueño y señor de hacer lo que quiera, y ese es el problema. Si aquí hay un trato abusivo. ¿Cuánto tiempo trabajaste tú, Bruno, con el MOP precisamente? Porque tengo antecedentes que me llegan de otros contratistas de la región que me dicen que tú no alcanzaste a estar más de 2 años con el MOP. 4 años trabajé con él. Ya, 4 años. Y que me dicen que son contratistas del MOP, que tu antigüedad no es tal, que nunca terminaste ningún contrato. ¿Qué dices con respecto a eso? Bueno, lógicamente que deben haber contratistas abandonados, y no es porque le deban plata. Bueno, yo quiero cuestionar absolutamente eso, porque yo, por ejemplo, todos esos contratistas que también, aquí hay gente que va a salir afectada, eso es lo primero, aparte de mí. ¿Y por qué va a salir afectada? Porque la investigación de la PDI va a demostrar efectivamente que aquí hay coima. ¿Ya? Yo no di coima, pero sí hay gente que da coima, y no poca, porque aquí estamos hablando de una vialidad que es la vialidad más grande de Chile, ¿ya? Donde existe un presupuesto de 160.000 millones. Entonces no estamos hablando de 5 lucas, ¿ya? Entonces, en ese contexto, lógicamente que hay contratistas antiguos, ¿ya? Que tienen un cierto método operandi que está establecido y que yo entiendo que lógicamente quieren defender ese método operandi porque les conviene, pero a mí me parece súper extraño que, por ejemplo, hayan obras en vialidad, más de 30 obras, ¿ya? Que no están liquidadas desde el año 2014 en adelante, 2014, 2015. Hay obras 6 años que se pagaron sin hacerse. Entonces, como no están los presupuestos, no las licitan nuevamente y no las liquidan
¿Por qué? Porque van a aparecer mucha gente sancionada que pero pagó en tu caso, obras. hablemos de tu caso. Pero en mi caso. Porque, a ver, esto va a salpicar para más lados, pero en tu caso, Bruno, sí, tú terminaste... En mi caso, las obras están hechas. ¿Ah? Las obras están hechas y no me las pagaron. ¿Las obras están terminadas, entregadas y recibidas? No terminadas. Los estados de pago de una obra son constitutivos de avances de obra. Sí, pues. A mí me obligaron a trabajar en un proyecto mal diseñado, mal proyectado, mal licitado, un proyecto que no se podía ejecutar. Entonces yo tuve que trabajar. ¿Y por qué digo que me obligaron? Porque yo en su momento solicité que el contrato se paralizara, porque no existía la forma de trabajar en un contrato. Entonces resulta que aquí, si uno hace todos los documentos como corresponde, hace los procesos administrativos como corresponde, hace el uso del reglamento, porque aquí hay un reglamento, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí la gente en el MOP, aquí en la Araucanía, piensa que es dueño del reglamento. Aquí en el MOP ellos interpretan o ellos creen que hacen leyes para ellos solamente. Y no es así, la ley es clara y para eso existe un estamento que es la Contraloría General de la República, que nosotros estamos esperando que se pronuncie frente a estos procesos administrativos nefastos. Por eso, Bruno, entonces, te vuelvo a preguntar, ¿en qué estado están las obras que tú tenías por contrato con el MOP? Nosotros, las obras están en algunas con un 90% de avance, otras con un 70% de avance. Pero paralizadas. Ya. Pero paralizada. ¿Y por qué, Bruno, no se te cancelaron? Ellos no solicitan la paralización. ¿Por qué no se te cancelaron esos avances? ¿Cuál es la excusa? Porque no tenían los presupuestos disponibles. ¿Ya? Porque el contrato venía mal hecho, el contrato venía diseñado para hacer un asfalto bajo el agua. Entonces no iba a durar más de un año. Y uno tiene una responsabilidad de 24 meses una vez de recepcionar el contrato y más encima una responsabilidad civil de 5 años. Entonces el contratista si detecta, y también lo dice el reglamento, el contratista si detecta una deficiencia en el proyecto debe informarla. Yo le informé al inspector fiscal, ¿ya? Le mandamos los documentos, le dijimos que los perfiles tipos no coincidían, le entregamos toda la información, están todos los documentos. ¿Ya? Y ese es el fondo del asunto. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que los tipos se demoran más de un año en una obra que tenía 300 días de ejecución. Se demoran más de un año en sacar una resolución, un papel que diga que efectivamente la obra estaba mala. Y aquí, ¿cuál es el problema? ¿Y qué es lo que hacen? Porque aquí hay un trato abusivo contra los contratistas. Se le obliga a los contratistas a ejecutar las obras aunque vengan malas. Y le dicen, vamos a hacer la modificación, presenta la modificación. Y aquí hay un tema súper de fondo. Los contratistas son constructoras, no son proyectistas. A nosotros no hay ningún ítem dentro de un contrato con el Estado que diga revisión de proyecto, reevaluación de proyecto. Bruno. Dime. Bruno, te quiero preguntar por la declaración que trasciende el día de ayer en calidad de testigo en esta causa del ministro de Economía, Palacio. ¿La leíste? Sí, la leí completita. Ya, ¿hay algo que te haya hecho ruido o está conforme a lo que sucedió según tú? A mí me hacen dos cosas ruido. La primera, y la hago la pregunta en general, con la misma que me dice Vanessa. Si la empresa era tan mala, si la empresa no tenía experiencia, si la empresa no servía para trabajar, porque aquí hay mucha gente incluso, insisto, que quiere enlodar mi nombre. A mí se me ha tratado de delincuente, se me han presentado querellas que ninguna se ha dado curso. Sí, miren, muchas cosas. Sí, lógicamente que aquí hay un tema también comunicacional súper importante en el tema que uno no está preparado para esto. Yo soy un simple trabajador y me he dedicado toda mi vida a trabajar. Ahora, ¿cuál es el tema? Que esta gente que abusivamente te tira toda la basura. Bruno, y el fondo del asunto, pero respecto a la declaración del ministro, cuando él dice que Asbun le dice que había comprado el 50% de la empresa. ¿Eso es efectivo? No, nunca. Yo nunca he vendido nada de la empresa. Nunca he dicho que voy a vender. Yo no tenía idea que esas eran las conversaciones que Gustavo Asbun había tenido con el ministro. Yo no puedo saber las comunicaciones. ¿Nunca vendiste una parte de la empresa a Gustavo Asbun? Nunca fueron socios. Nunca se conversó un interés del diputado de comprar una porción de la empresa. Absolutamente nada.
absolutamente nada, bajo ningún punto de vista, ni siquiera hablar de un precio, por decirte una situación. Entonces, y vuelvo a insistir, el fondo, si la empresa era tan mala, como toda la gente está diciendo, ¿ya? ¿Por qué tenía 4.000 millones en contratos? ¿Por qué tenía obras en ejecución? Sí, pero es que ¿ya? ¿Por qué teníamos? A ver, eso... Sí. Da para mucho también interpretaciones y hay veces en que empresas que no cumplen efectivamente siguen con contratos millonarios con el Estado. Claro. Y eso lo sabemos todos y no hablo por tu caso puntualmente, lo hablo por otros. Quiero preguntarte por lo que por la comunicación que dice precisamente el ministro Palacios que tuvo con el diputado Asbun. Primero el diputado Asbun lo contacta presentándose, diciendo exdiputado, soy el exdiputado Asbun. Después le cuenta que compró la mitad de tu empresa y que son socios y que ya sanearon todo, que está todo correcto. Después el ministro Palacio le informa que efectivamente tuvieron contacto. ¿Todo esto lo hizo gratis el diputado Asbun? Porque él te pide plata para empezar a gestionar. Pero él acá ya había empezado a trabajar para tu empresa. Entonces la pregunta es, ¿tú no le alcanzaste a pasar un peso antes de esto? No, nunca. Yo insisto, yo a Gustavo Asbun lo conocí porque él me fue a pedir colaboración para su campaña, yo le entregué esa colaboración y yo cuando trato de comunicarme, cuando me comunico con Gustavo Asbun, yo nunca pienso que él me va a pedir plata. Eso es lo primero. Ya, yo pienso que en cierto sentido, si se podía hacer algo, que se lo pudiera hacer. Pero al final, vuelvo a insistir. O sea, finalmente tú lo que querías era que te pagara el favor político. Claro, eso es el tema. Pero yo sabía el vínculo de la UDI, yo sabía el manejo que tenía la UDI aquí, sobre todo en la región. Que aquí, insisto, el Enre Leal sigue estando a cargo de aquí del MOP y hace lo que quiere. Si yo tengo claro cómo opera él. Bruno. ¿Ya? Entonces esto es una maquinación terrible. Pero cuando él te dice, ok, está bien, pero esto cuesta plata, ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué pensaste? Bueno, le dije, bueno nomás, pues si cuando alguien te pide plata para hacer algo, ¿qué? No, y cuando estás desesperado. Y en el fondo cuando estás desesperado, tú sabés que se te viene la montaña encima, viene la lava, viene bajando y viene para acá. Cotizaste, porque él te da un valor, te da un... Pero cuando habla del monto, tú mismo dijiste 5 millones, definen un valor de forma anticipada. Él me cobra 30 millones de pesos y yo le dije, chucha, que es mucho, o sea, y al final llegamos a un acuerdo que eran 20 millones. 20 millones. Que nunca los tuve tampoco. ¿Con un adelanto o un pie de...? De 5. 5 y después la diferencia. Eso nunca se alcanzó a transferir, o sea, Asbun habría comenzado todas estas gestiones previo al teniendo pago. La fe de que le iba a cancelar. De hecho esas conversaciones, porque por lo que escuché también en la nota, Gustavo Asbun dice que conversó 2 veces conmigo. Gustavo Asbun conversó, no sé, 50 veces conmigo, si es que no conversó más. Entonces, todas esas conversaciones están todas entregadas. Así que eso es materia de la investigación. Yo entiendo que la investigación debe continuar, que son y una duda, el Ministerio Público el que debe ya... Bruno, una duda. ¿Qué es lo que motiva el que tú destapes esta olla? ¿Por qué se genera el clic? Tú dices, ya, voy a ir con todo y voy a hacer esta denuncia y aquí caiga quien caiga. Bueno, 2 cosas principales. Yo no hice la denuncia, eso es lo primero. La denuncia la hizo el intendente Ato en su momento. ¿Y qué gatilla todo esto? Que nosotros el 27 de agosto del año 2019 hago una presentación en Contraloría con el diputado Andrés Molina, haciendo todas las presentaciones de todo el proceso abusivo que tenía el MOP aquí en la Araucanía. Y la Contraloría determina que van a haber 60 días, ¿ya?, de investigación, donde van a entregar un preinforme, que el preinforme todavía no sale, imagínate. Entonces nosotros estamos todavía esperando que la Contraloría diga, aquí el señor Fulgueri tiene razón o no tiene razón. Aquí el trato abusivo del MOP existe o no existe. Don Bruno, le puedo hacer una consulta. ¿Por qué comparece con un diputado para hacer la denuncia de la Contraloría? Porque yo, a través de la Oficina Anticorrupción de Evópoli, ¿ya?, hago una denuncia. ¿Por qué todo políticamente? ¿Por qué todo siempre lo anda buscando con el favor político? No lo entiendo. Mire, exclusivamente porque hoy día en Chile las cosas, nada está funcionando. Entonces, si tú haces una presentación, yo haría una consulta en Contraloría. ¿Cuántas presentaciones en Contraloría? No le pregunté eso, le estoy preguntando por qué siempre vincula todos sus problemas a la solución a un tema político, usar el poder político como apoyo a sus intereses. Porque no es apoyo a mis intereses, todo lo contrario, es que efectivamente la situación se haga como corresponde. Perfecto, no un apoyo pero ¿por qué lo busca con un político? ¿Por qué no busca una asesoría de un buen abogado como lo hacen todos los chilenos comunes y corrientes?
Porque entiendo que, bueno, primero porque no tenía la plata, y yo sigo sin tener la plata, porque si ustedes... ¿Y la ayuda del político fue gratuita? Absolutamente. ¿Y por qué a usted le prestan esa ayuda? Porque yo entiendo que a cualquier persona que hace una denuncia le prestan la misma ayuda. Yo creo que a Gonzalo lo voy a buscar al Congreso, no me pesca ni en bajada si no lo conociera acá de la tele. Pues. No creo que sea así. O sea, los diputados tienen un rol fiscalizador. Me gustaría escuchar a un diputado. Diputado, si yo le pidiera que me acompañara una denuncia a la Contraloría, ¿usted me ayudaría? Yo he presentado siempre denuncias a la Contraloría presentadas por mí. Pero obvio, pero si yo fuera un particular, en conjunto con un particular. Tuvo un problema con el Ministerio de Obras Públicas. Diputado, ¿me acompañaría, por favor, para que usted me acompañe? No sé por qué, porque usted sería como mi guardaespaldas jurídico para todos estos efectos. ¿Se prestaría para algo así? No. Pero sí creo que y en el caso sobre todo de las regiones, cuando se están trabajando obras que son importantes para la comunidad, claro, y esas obras no avanzan porque el Estado no paga, porque los estados de pago no avanzan, uno tiene la obligación como parlamentario, como autoridad, de decirle al mismo Estado, oiga, prestarle atención resuelva esto porque la gente necesita el camino, necesita el puente. Ese fue el contexto. Pero dejar una idea. Eso es una cosa. Ya. Ahora, distinto es que uno empieza a gestionar intereses particulares. O sea, por ejemplo, no sé, en este caso, yo hubiera hecho la denuncia con Bruno y vamos juntos. Eso ya le corresponde al particular defenderse también y hacer sus propias gestiones. Bueno, y mucho menos como autoridad empezar a cobrar. Ahora, en el caso de Gustavo ya no es parlamentario. Él de alguna manera ofreció servicios como de lobby de alguna manera. Claro. Pero sería, obviamente, un parlamentario jamás podría llegar, o sea, yo creo que, supongo, yo jamás lo haría, de decir, mira, yo te cobro tanta plata por acompañarte a la Contraloría o por llamar a un ministro. Uno finalmente tiene que actuar como cuando es autoridad por el interés general. Y si ese camino beneficia, si ese puente beneficia a la comunidad, uno igual tiene que, obviamente, traer al ministro, al Seremi a terreno y decirle, oye, ¿por qué no pagan? ¿Qué problema hay? Porque muchas veces el Ministerio de Obras Públicas, o el Servio también en otros casos, en el caso de las viviendas, que a mí me tocó ver muchas veces, también tiene su historia, porque te dice, mira, la verdad que no le estamos pagando porque existe una serie de elementos que no están verificados que lo hizo, él está diciendo que construyó esto, nosotros decimos que no lo construyó, entonces nos vamos a ir a juicio y las cosas se dilatan. Esa es como la historia que pasa en la realidad. Bueno, y eso es lo que quieren hacer ahora también. Y al final todo se tergiversa y se va... Y al final se transforma porque aquí hay un tema no menor, o sea, el Estado tiene una cantidad de abogados impresionante, la Dirección de Vialidad, el Servio, las municipalidades tienen staff de abogados contratados y que está dentro de su grupo de personas. Las personas no tenemos abogados contratados permanentes, al menos yo no. Bruno, pero también el Estado también tiene su versión. Y tiene que tener abogados, claro, porque finalmente la plata a todos los chilenos. Sí, entonces, yo entiendo... Bueno, por eso existen los tribunales, porque o las instancias administrativas previas, porque yo te entiendo, y entiendo que es legítimo tu reclamo. Y a mí me ha pasado también varias veces, cuando estuve diputado en la región de Los Ríos, pasaban estas cosas. Estaba cubriendo el puente, por ejemplo, de Río Bueno, y de repente se paró, porque no se pagaba. Y todo, obviamente, llamábamos al MOP, oye, ¿por qué no se paga? Esto tiene que avanzar. Pero una cosa es esa... Y otra cosa distinta es que también el Estado tiene sus razones. El abogado tiene que defender porque finalmente es plata a todos los chilenos que están financiando esa obra y tiene que pagarse justamente y no injustamente. Evidente. Y no puede haber enriquecimiento sin causa de parte del Estado. Y aquí, por ejemplo, existe más de un año de vías que están completamente a tránsito, que son costeadas por mi empresa y que el Estado está ocupando. Y que todos los chilenos están ocupando y que a mí no me han pagado. Pero, don Bruno, usted demanda al Estado y se forra, pues, como lo están haciendo todas las empresas que hoy en día tienen un incumplimiento por parte del Estado. Si usted, evidente, pero el tema es otro. Es el camino normal que tiene que seguir cualquier chileno. Esto de intentar buscar el apoyo político para hacer la cuerda más corta parece que sale peor. No, lo que pasa es que nosotros estamos preguntando primero la vía administrativa, porque lo que usted me dice demanda el Estado es una vía civil, ¿ya? Y esa es una vía que siempre está disponible, ¿ya? De hecho, la vía civil uno tiene, desde que ocurrió un hecho, hasta 2 años para iniciar una demanda, y después una demanda contra el Estado, que el Estado está obligado a llegar hasta la última instancia por ley, ¿ya? Determina que una demanda civil contra el Estado son 5 años, ¿ya? Y yo pretendí, primero, que la Contraloría determinara la legalidad de los actos, porque aquí hay actos que son completamente ilegales, ¿ya? Yo me acogí... ¿Y cómo le fue con ese reclamo en la Contraloría? La Contraloría todavía no se pronuncia. ¿Todavía no? Nosotros hicimos nosotros hicimos una presentación, una petición administrativa, ¿ya? Que se negó
y con un subsidio jerárquico que la Dirección Nacional de Vialidad... Porque inventan leyes para ellos. No, pues aquí hay cuando me comienzan a decir que inventan cosas y el Estado no anda inventando cuestiones, tiene que haber un fundamento jurídico que permita no efectuar el pago. Si el MOB le está diciendo que no y la Contraloría lo está respaldando es por algo, tiene que haber un fundamento jurídico. No, la Contraloría no lo ha respaldado, ojo. Entonces no está la respuesta de la Contraloría. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Yo le voy a hacer una pregunta. Si la ley dice que en un término anticipado, ¿ya? En un dictamen de Contraloría, ¿ya? En un término anticipado de contrato, cuando supera las 5.000 UTM, en el punto 13.3, ¿ya? Que si supera las 5.000 UTM, la resolución debe tener toma de razón. Sí. ¿Ya? Eso lo dice la ley. Sí. ¿Ya? Y la Dirección de Vialidad dicta una resolución de un contrato de 32.000 UTM, ¿ya? 6 veces superior a la norma, con una resolución exenta. ¿Esa resolución es válida o es ilegal? No, si la misma Contraloría... Ya, ¿y eso estaba en las bases cuando usted licitó? Lógico, pues. Entonces, si usted sabía de esa ilegalidad, ¿para qué se mete en ese forro, pues? Dice que lo no, pues si esa resolución se dictó en junio del 2019. O sea, posterior a la licitación. Posterior, pues. Entonces aquí hay procesos administrativos nefastos. Yo le hago la solicitud producto de todo el proceso nefasto, le hago la solicitud de paralización y yo le solicito la liquidación del contrato. Yo, según un artículo, ¿ya? Del reglamento de contrato, el artículo 148, ¿ya? Y resulta que ellos dicen que hay un mutuo acuerdo. ¿Ya? Y cuando hay un mutuo acuerdo, el mutuo acuerdo no existe en la ley, existe en la dirección, tiene la facultad. La dirección. Sí, pero nadie más. Eso es la ley. Entonces no inventemos cosas. Pues eso es lo que yo estoy apuntando y eso es lo que yo presenté. Mi recurso de protección, estoy apuntando a que se me paguen mi servicio efectivamente prestado y he hecho el proceso como corresponde, el proceso administrativo, que es uno, porque el proceso civil y la demanda del Estado, lógicamente que vamos a llegar a eso. Bruno, está una causa. ¿Le ejecutaron la boleta bancaria de garantía? Claudio. Bueno, es un tema no menor, ¿eh? ¿Pero te la ejecutaron, no? El ministro... El 16 de febrero, después de que todo esto se hace público, se ejecutan las boletas de garantía y se cobran. El 16 de febrero, cuando parece... O sea, justo. Todo esto y se ejecutan la boleta. Qué casualidad que cuando el hombre sale denunciando todo esto, le ejecutamos todo y le cortamos toda la cabeza. Entonces, yo tengo los correos electrónicos porque al principio yo dije, a mí nunca me han cobrado. Eso suena raro porque el proceso de ejecución no es tan inmediato. Entonces, justo que reviente y le ejecuten la boleta parece como una vendetta. A propósito. Es un poquito... Bueno, es lo mismo. Y vuelvo a insistir, el primer comunicado que presenta el ministro Palacio en su momento, que yo también lo digo, o sea, él dice que siendo él subsecretario se me liquidaron los contratos y se me ¿cómo se llama? Y se me cobraron las garantías. Yo le voy a decir una cosa. Yo ayer, a las 4:30 de la tarde recibí una notificación de parte de la Dirección General de Obras Públicas. Ayer, con fecha 5 de marzo del 2020, que me están suspendiendo el registro. Ayer. Pucha, yo tengo el correo Bruno, yo creo que la moraleja aquí es que hacer la vía un poco del amigo, de buscar el poder político, parece que en este caso te salió realmente el tiro por la culeta, evidente. Y aquí ¿cuál es el mensaje que le estamos entregando a todos los chilenos y a toda la gente? Vamos derecho, vamos de frente, como la ley dice. Es que no se puede. Aquí, si alguien te pide plata, paga, porque si no pagáis te van a... No puede ser. Pero es que Bruno, finalmente, a ver, seamos honestos, finalmente tú ayudaste en su campaña, no con dinero, sino con situaciones, logística al diputado bien, porque sabías que era un favor político que se lo iba a cobrar tarde o temprano. Si aquí no necesariamente es por un sentimiento político, esa es la verdad. Yo tampoco lo he negado. Bueno, yo soy más desconfiada que tú, mi abuela me enseñó, piensa mal, pecarás, más no errarás. Yo soy de la teoría de que la gente que se involucra y que no está adscrita a un partido político puntualmente, sino que se involucra apoyando las distintas campañas, es porque algo temprano van a cobrar un favor político. Y por algo, lo primero que se te ocurre a ti es llamar al diputado que ayudaste en la elección. ¿Para qué? Para que te moviera favores dentro del MOP y no precisamente para que te cobrase. Te topaste con la sorpresa que supuestamente el exdiputado Boone era más vivo y te cobró plata. No le bastó con la prestada de la camioneta. Pero eso ya estamos hablando de dinero y que va a ser finalmente investigado. Pero acá hay mucha gente honesta, hay muchos contratistas, te lo digo con conocimiento de causa, que han trabajado para el Estado, que cumplen con sus entregas, que se les paga correctamente las boletas, absolutamente todos los estados de pago y que terminan las obras. Entonces hay que
tener ojo y mucho cuidado con el llamado que haces tú a que en el fondo hay que pagar para que funcione. La Julia. Bruno es la Juli y la Vanessa. No, soy Julia Vial, perdona. Vanessa. No, soy Julia. Perdón. Julia, disculpa. Mira, escucha, para terminar el fondo, para terminar lo mismo que tú estás diciendo. Yo, en las obras que estaba ejecutando, nunca tuve una observación. Se me pagaron todos los estados pagos correspondientes a la obra como correspondía. El problema es que yo ejecuté muchas obras que no tenía que ejecutar, producto que venía el contrato mal diseñado. Ese es el fondo, por lo tanto, también hay una responsabilidad tuya cuando vas a la licitación. Evidente. O sea, tú eres odontólogo de profesión, yo soy periodista, si voy a una licitación con el Estado, voy a hablar con un contratista, con un calculista, con los expertos, pues no voy a ir yo. Hay un equipo gestor y de profesionales que evalúa eso. Ahora Bruno, cuenta la verdad de por qué prefería adjudicarte un contrato que viene malo y prefería igual tirarte a la piscina. Porque el no, yo no tenía idea que el contrato estaba mal. Pues si te iba a ganar un billetón de este porte con el tema. No, todo lo contrario. Y lo estáis haciendo por caridad, por ayudar a la comunidad. No, si nosotros en esa licitación la utilidad del contrato eran 140 millones de pesos. ¿Y cuánto era el tiempo de ejecución? ¿Y el tiempo de ejecución? En 10 meses. ¿10 meses te iba a ganar 140 millones y lo encontráis malo? Con un riesgo de 1.300. Pero estáis hablando de que estáis, y eso seguramente lo sacaste con los 1.300, seguramente te apalancaste con alguna institución financiera, pues. No, revíselo. No, te digo yo, te estoy presentando yo como pensaría que trabajaba un contratista. El peor problema es que nosotros trabajamos con plata. Y ese fue el peor problema. Sí, ahora, yo encuentro que 10 meses ganarme 140 millones no lo encuentro para nada poquito. ¿Qué queréis que te diga? Bueno, pues manejan otros presupuestos. Bueno, es que son otros presupuestos, son otro tipo de contratos. Sí, por eso que el dinero también es mayor. Y por eso te metes en un contrato que tú sabes que en definitiva no está del todo perfecto, pero igual le va porque es un negocio para ti, pues, obvio. No fue así. Nosotros descubrimos que el contrato venía mal diseñado cuando nosotros nos hacen entrega de terreno, 7 meses después de la licitación. Ya. La licitación viene con cubicaciones, viene con cubicaciones y con perfiles tipo, no trae el proyecto. No trae el proyecto donde tú puedes anclarte y ver efectivamente cuál es el diseño real sí, no, sí te entiendo. Técnicamente no te cuadró lo que estaban diciendo que tenías que hacer con lo que evidente. Y nosotros informamos inmediatamente de eso. Y esas correcciones que él estaba pidiendo tenían un costo extra. Y ese costo extra seguramente el MOB no te lo quería asumir. No, pero eso se consigue. O sea, eso pasa comúnmente. Sí, eso es muy Vienen gastos adicionales o correcciones donde se requiere más presupuesto. Eso demora las obras, pero finalmente se consiguen. Ya, pero esa demora fue la que mató a Bruno, porque esa demora que lo que estaba viendo Bruno se mete, es que uno parte la hace que estas empresas que están en un registro y se meten en esta hora tienen capital para que estas cosas sucedan, porque pasa siempre, no solamente para también en la construcción de viviendas también pasa esto. Y esto es común, no es algo que solamente le pasó a Bruno, esto pasa comúnmente con todos los contratistas, que no siempre, pero es una cosa generalizada. Y por eso existen mecanismos de corrección y mejora para salir adelante. Hay que cambiar la ley. Hay que cambiar la ley porque si la ley establece que uno tiene que tener una capacidad económica mínima y que está establecida y que fue la capacidad económica que nosotros acreditamos, que eran 6.995 UTM, 320 millones de pesos, y el Estado me debe 600. ¿De dónde quiere que la empresa siga trabajando? Si el presupuesto de la empresa no es infinito. Ahora, si efectivamente quieren que en estas obras hayan empresas que tengan capacidad económica de 3.000 millones, tienen que colocarlo en la ley. Entonces, para esta... porque la ley establece una capacidad económica mínima y esa capacidad económica, peor aún, nosotros teníamos más del doble de la capacidad mínima requerida para este contrato. Porque se requerían 150 millones y nosotros teníamos 320. Bruno, queremos revisar... El tema es que queremos revisar los dichos del ministro Palacio en calidad de testigo en esta causa por posible cohecho y tráfico de influencias, en los que desmiente a Gustavo Asbun. Esto fue parte de la declaración del ministro que en sus vacaciones viajó para prestar declaraciones. Esto fue lo que dijo. Miren, tenemos acá un cartón para poder leer y escuchar lo que él declaró. Nunca tuve relación directa con él, sino hasta la segunda campaña del presidente Piñera, en la cual trabajé. Eso en relación a la relación con Gustavo Asbun. Él, en tanto, fue candidato a senador por la Araucanía en esa campaña. Habré hablado 1 o 2 veces con él por teléfono en términos no especialmente agradables. Es cuando le consultan por su relación con Asbun. Y ahí viene, esto es súper importante. El 11 de febrero del 2019, Asbun me envía un WhatsApp presentándose y solicitando, por favor,
que revisemos y aceptemos la apelación asociada al levantamiento de la suspensión de la empresa SGIC. Ahí pide el favor directamente. Ahí le pide el favor. Pero además, claro, hay algo más. Y además, agrega, ahí él me dijo a través del mismo mensaje que se había comprado hace 5 meses el 50% de esa empresa y que habían resuelto todos los problemas que tenía y que necesitaba que le levantaran la suspensión de la empresa. Bien. Tú has dicho, Bruno, que nunca el exdiputado Asbun compró ni siquiera un 1% de tu empresa. ¿Eso es cierto? Nada. Eso es cierto. Ya, luego de nunca eso, compró nada. ¿Qué problema? luego de eso, en otro WhatsApp, Y otra cosa no le menor, envía a Palacio. él dice Sí, ahí que... déjame continuar. En otro WhatsApp, días después, el 19 de febrero, si no me equivoco, Asbun le vuelve a preguntar a Palacio. ¿Qué había pasado con el tema? ¿Qué había pasado con el tema? ¿Ya? Y allí es cuando surge el tema de un papeleo. El ministro dice que no le puede decir qué información faltaba porque no es de su competencia y no se mete en eso, pero Asbun recibe un mensaje como que le faltan ciertos papeles. ¿Tú conversaste a mediados, a fines de febrero con Asbun sobre ese papeleo que faltaba para levantar la suspensión? No, Nunca. ¿No llegaste a esa instancia? no, porque nosotros, ahí hay un tema no menor también. Nosotros presentamos un recurso de reposición frente a ese proceso administrativo el 30 de enero, que nosotros tuvimos una reunión por ley del lobby con el ministro, con el subsecretario. Sí, pero eso fue mucho antes. Sí, mucho antes, por lo de acuerdo, mismo. pero es que estos Entonces, WhatsApp son de febrero del año pasado. Entonces, Asbun, para hacer su gestión llamémoslo, de lobby o de influencia, necesitaban los papeles restantes para obtener ese levantamiento de la suspensión. ¿Esos papeles no se los pasaste a Asbun? ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Estás ahí? ¿Aló? Ahí volví. Se le cortó un poco, repite. Sí, volví. A ver, para que Asbun terminara su gestión y pudiese ganarse estos 20 millones de pesos, necesitaba unos papeleos de tu empresa para que así la subsecretaría o el ente respectivo tuviera estos papeles y obtuviera la suspensión. ¿Tú nunca le pasaste esos papeles? Bueno, no, es que, a ver, eso, lo que tú me estás diciendo es algo que se le ocurrió a Gustavo Asbun y que él tenía en su cabeza, porque yo nunca conversé de papeles, eso es lo primero. Nunca conversé de entregar un documento como no correspondía. Los procesos administrativos nosotros los hemos llevado todos como corresponde. ¿Ya? Y no existe aquí que se entregue un papel por mano, nada. Aquí todo se sube a través de portales. Hay una ley que establece cómo son los procesos administrativos. Y así lo hemos realizado. Ya, pero sí, de acuerdo, pero queríais saltar, o sea, por algo llamaste al diputado. Pero si Asbun no tiene acceso, si tú dices que no tenía ninguna propiedad de tu empresa, Sí. entonces él tampoco puede acceder a ese tipo de documentos. Claro. Tiene que alguien facilitárselo. Pero si los documentos estaban en el MOP, todos. Si las resoluciones tenían que emitirlas ellos, los documentos que nosotros necesitábamos era una resolución que ellos mismos tenían que hacer. ¿Y cuál? Y ellos tenían todos los documentos ingresados desde julio del año 2018. Ya, nosotros entregamos toda la carpeta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros no teníamos que ingresar nada más. Está bien, usted toda esa información que dice Gustavo Asbun, que conversa con el ministro Palacio, que entre comillas, vuelvo a insistir, yo no tengo idea, porque yo no me junto con Gustavo Asbun para ver quién le conversa o con quién conversa, que es un tema no menor. Vuelvo a insistir. Nosotros habíamos ingresado todos los documentos, y esa información está... Uy, parece que se cayó la cámara. Una consulta. Ya que justo se cayó. Que se caiga el celular si no estoy contando toda la verdad. Sostenga bien el teléfono. Ya que no necesitaban los papeles porque estaban ahí, ustedes habían entregado la carpeta. ¿Cuál era el problema que tenía la empresa tan grande? Que se firmaran las resoluciones para que reconocieran las obras. Nada más que eso. Si nosotros teníamos las obras ejecutadas, teníamos las modificaciones entregadas, teníamos la observación realizada, teníamos la aprobación del departamento de proyecto, que el proyecto determinaba que se tenía que hacer, y teníamos todo. Lo único que tenían que hacer, ellos firmaron una resolución que decía que efectivamente este caballero ya tenía razón, la obra venía mala, la obra costaba más plata y tenemos que pagarle lo que costaba más.
punto. Y eso se demoró más de un año. Bruno, y cuando el ex subsecretario de aquella época, Lucas yo no tenía nada que ver en eso. Bueno, pero cuando él dice que Asbun le asegura que arreglaron todos los problemas de la empresa, ¿a qué problemas se refería puntualmente? Tampoco lo tengo idea, porque yo... es que parece que todos sabían de los problemas, de los papeles, de lo que pasaba, menos tú, po. Bueno, quizás estaban haciendo algo por detrás también. Es curioso. Es muy raro, perdón. Oye, y tú nos dices que tú eres el que llama al diputado Asbun para pedirle el favor. Entonces, Alex, tú nos dices que te reuniste con... ¿Se cortó? Se está restableciendo. Oye, fíjate que él nos dice que él se junta con Lucas Palacio el 30 de enero. Sí, por ley de lobby. ¿Él le habrá dicho a Gustavo Asbun que se juntó? Porque que después Asbun le diga a Lucas Palacio que se compró la mitad de la empresa hace 5 meses. Bueno, hay una investigación en curso, por suerte. Oye, pero muchas preguntas, muchas dudas las que tenemos y que esta investigación, por supuesto, va a ir develando. Te agradecemos, como siempre, Bruno, por el contacto. Gracias por haber atendido y haber intentado aclarar todas nuestras dudas. Gracias, Bruno. A partir de la declaración del ministro Palacio. Muchas gracias. No, muchas gracias. Que esté bien, buen día. Gracias. 11:04, hacemos una breve pausa comercial y de inmediato regresamos con más de Hola Chile y un tremendo tema aquí en este día 10.